5 versículos ahí. Amén. Cuando tenga la escritura me dice amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, del 1 al 5. Dice así, hermanos, la palabra de Dios. ¿Tiene la escritura, hermanos? Dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por la alabanza que pudimos gozarnos delante de tu presencia, Señor. Padre Santo, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia. Queremos, Padre Santo, ahora tomar este tiempo, Señor, y escuchar tu mensaje, tu palabra. Háblanos al corazón, Señor, en nuestras mentes, que podamos salir de este lugar, Señor, bendecidos por medio de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ocupe su lugar. Amén. Vamos, hermanos, a entrar al mensaje. Y en esta tarde yo quise titular este mensaje: sin mirar atrás. Sin mirar atrás. Amén, hermanos. Por ahí hay un dicho, un refrán que es muy conocido, que dice que para atrás ni para tomar impulso, ¿verdad? Es un dicho que tiene por ahí la gente. Y es que en realidad, hermanos, nosotros los hijos de Dios, no nos beneficia para nada volver atrás, si se pone a pensar. El Señor nos sacó, hermanos, de una vida miserable donde estábamos, de una vida de problemas, de una vida de pecado. Como que no tiene sentido el insistir o el querer regresar atrás a ese estado donde estábamos antes. La realidad, hermanos, es que como hijos de Dios no nos conviene a volver atrás. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos leído esta historia, amén, de David, de este hombre, de este rey, que hizo, hermanos, algo que no debía de haber hecho, hermanos, que cayó en pecado? La vida de David, hermanos, tiene mucho significado, es muy importante en la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla de David, no solamente se refiere a aquel jovencito que era pastor o que pastoreaba las ovejas de su padre. No, David, hermanos, desde muy joven fue un hombre, hermanos, que buscaba la presencia de Dios. Fue un hombre valiente, fue un hombre, valoroso. Yo le puedo decir que David, hermanos, le tenía miedo a muy pocas cosas. Desde muy joven, 14, 16 años tal vez, cuando enfrentó a aquel gigante llamado Goliat. Y sin temor alguno, hermanos, lo derrotó, porque sabía que Dios estaba con él. David, hermanos, fue conocido también a través de la historia en el capítulo 22 de Hechos como un hombre conforme al corazón de Dios. Qué hermoso, hermanos. Yo no he escuchado, no miraba en la Biblia a nadie más que se le dé ese título. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Esas son palabras muy fuertes, hermano. Hermano, porque Dios requiere mucho de los hombres, y para tener un corazón conforme a Dios debe de haber algo de ese corazón. Amén, hermanos. Pero con todo eso, David, hermanos, aunque fue un hombre valoroso y valiente, que fue un hombre, hermanos, que derrotó gigantes, que fue un hombre que cuando venía el oso, el león contra él y quería tomarnos de sus ovejas, dice la Biblia que no permitía, que se abalanzaba sobre aquel león o oso, hermanos, y con sus manos lo derrotaba. Un hombre valeroso, un hombre, hermanos, que confiaba a Dios.
Un hombre, hermanos, que aprendió a alabar a Dios. Un hombre, hermanos, extraordinario. Si usted lee de la vida de este varón. Un hombre, hermanos, que a pesar, hermanos, de su soledad en aquel desierto con aquellas ovejas, fue un hombre adorador. La Biblia lo conoce como el dulce cantor de Israel. No solamente un título, hermanos, muchos títulos tuvo David. Pero con todo eso, hermanos, en esta historia del capítulo 11 de segunda de Samuel nos habla de un lapso en la vida de David que no fue de mucho agrado para él. Dicen que David pecó, cometió un error muy grande delante de Dios, mi querido hermano, y delante de su pueblo. Para ese entonces David, hermanos, ya había llevado a Israel a una medida alta, hermanos, tremenda, donde ya la nación de Israel era grande, hermanos, era reconocida por otros pueblos. Pero dice la Biblia, hermanos, que David miró atrás y cayó en pecado. No solo le falló a Dios, sino que le falló a aquel pueblo. Pero nos dice la palabra de Dios, hermanos, que la vida de aquel hombre fue restaurada. Que Dios, hermanos, lo restauró por su gracia y por su amor de aquella falta. Y en esta tarde, hermanos, no me voy a enfocar yo en el pecado, en la falta de David. Más bien me quiero enfocar, hermanos, en que el Señor restauró la vida de este varón una y otra vez. Porque el Dios que usted y yo servimos, hermanos, es un Dios perdonador, es un Dios que ama, es un Dios, hermanos, que da segundas oportunidades. Tal vez el mundo, tal vez el enemigo, tal vez tu familia, tal vez tus amigos, tal vez tu esposa, tu esposo, tus hijos. No te den segundas oportunidades, pero Dios es un Dios de oportunidades, mi querido hermano. Y lo podemos ver a través de la historia, a través de la Biblia. Y vamos a hablar un poco, hermanos, esta tarde de cómo Dios restauró la vida de este varón llamado David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que cometió muchos errores, afortunadamente. Y podemos darnos cuenta que a través de esos errores sí perdió demasiado. Hubo muchas pérdidas en su vida. Pero muchas veces nosotros también, mi querido hermano, en nuestro caminar como cristianos, cometemos muchos errores todos los días. Todos los días al caminar, hermanos, le faltamos a Dios, le fallamos a Dios, le fallamos a nuestros hijos, le fallamos a nuestra esposa, le fallamos a nuestra familia, nos fallamos como hermanos unos a otros. Pero ¿saben qué, hermanos? Aunque nosotros no aprendemos a perdonarnos, a tener misericordia, Dios nos ama y sus bendiciones son nuevas todos los días sobre su vida. Usted se levanta cada día, hermanos, y espere bendiciones nuevas de Dios, porque es promesa de Dios. Dice la historia, hermanos, aquí que leímos en el versículo 1 que era tiempo de la guerra. Y en el tiempo de las guerras, como era de costumbre, el que iba por delante, hermanos, a batalla, ¿sabe quién era? El rey. Era costumbre. Por eso dice la Biblia que era tiempo en que los reyes salían a pelear a la guerra. Y miramos que ya David en esta etapa de su vida, ya mayor, ya cansado tal vez, ya grande, hermanos, ya había peleado muchísimas batallas, ya había tenido muchísimas victorias. Ahora se podía dar el lujo de quedarse en casa y dormir hasta la hora que él quisiera. Sí, porque dice la Biblia que ya había caído la tarde cuando se levantó de su lecho. O sea que se levantó, desayunó, y así como el sábado algunos de nosotros, ¿no? A seguir durmiendo. Sí, hermanos, David se podía dar el lujo de quedarse en casa. David, hermanos, fue un hombre diestro en batalla. Era un guerrero, hermanos. Era un hombre, hermanos, que desde su juventud sabía cómo usar las armas, sabía cómo pelear. Además, en el capítulo 18 de 1 de Samuel, dice que él fue parte importante del ejército del rey Saúl. Un hombre, hermanos, que preparó a 37 varones especiales como su guarda personal, hombres diestros en batalla que no le tenían miedo a uno. Y la palabra de Dios lo menciona uno por uno, hermanos, y las cosas que hicieron. Esos fueron hombres que David preparó para la batalla. Pero podemos ver, hermanos, que en este pasaje ya David parecía que dijo, ya es tiempo de descansar.
Yo ya peleé muchas batallas, ya gané muchas guerras, ya tengo una posición importante, sólida, ya tengo al país donde lo quería tener, ya tengo a la presencia de Dios conmigo, tengo un ejército tremendo, que no importa, hermanos, el ejército que venga contra nosotros, el pueblo que venga contra nosotros, lo vamos a derrotar simplemente por el hecho de que Dios está con nosotros. Esa es la confianza que tenía David. Dice la Biblia que en este periodo de tiempo, hermanos, David se quedó en casa a descansar. Yo pienso, hermanos, y eso es lo que yo pienso, no que la Biblia lo diga. Yo pienso que ya David llegó en un punto en su vida donde dijo, ¿saben qué? Ya estuvo bueno, o sea, yo ya peleé, ahora que vayan los demás. Comen aquí, la pasan bien, todo eso peleando, ahora yo voy a descansar. Que le entren. A ver, que demuestre lo que tienen. Y de hecho, hermanos, tenía un ejército bastante preparado que iban con cualquier pueblo que iban, hermanos, y lo derrotaban, tenía la victoria. Así de confiado estaba David. Tal vez David miró su ejército, sus generales, hermanos, a sus valientes y se atrevió a decir, bueno, wow, mira lo que he logrado, lo que he hecho. O sea, claro, con la ayuda de Dios. Y era tiempo de levantarse y ir a pelear con un enemigo que para David, hermano, no fue tan... Un ejército que estaba medio... No va a hacer nada, dijo David. Vayan ustedes. Yo me relajo aquí, yo aquí estoy tranquilo. Ustedes vayan y pelean la batalla, porque estoy seguro que la vamos a ganar. David, hermanos, cometió un error de despreciar al enemigo. Y en lugar de tomar su posición como rey en la batalla, por muy insignificante que pareciera aquel enemigo, hermanos, prefirió quedarse en casa a descansar. Y no solo eso, dice la Biblia, hermanos, que por andar por ahí de ocioso miró lo que no debía mirar. Bueno, no tenía la culpa que la señora esa se pusiera a bailar así frente a su casa, pues también. Yo voy a ver eso, ¿no? Pero ¿quién andaba mirando lo que no tenía que ir mirando? Ese es el problema, hermanos. David miró para atrás. Y ese es el problema, hermanos, cuando estamos en tiempo de guerra, mi amado hermano, que siempre estaremos en tiempo de guerra. Nosotros no tenemos la oportunidad de mirar atrás, hermano. No podemos darnos el tiempo de decir, yo estoy bien espiritualmente, ya oro 3-4 horas al día, leo un capítulo de la Biblia, ayuno, tengo una estadía espiritual bien fuerte, bien centrada. De repente me voy a dar mis vacaciones espirituales. Y miramos para atrás, hermanos, y nos pasa lo que David. Porque dice la Biblia, hermanos, que un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real. Dice la Biblia, hermanos, que se levantó ya tarde y anduvo por ahí caminando, hermanos, y de repente miró algo que no debía mirar, hermanos, y vino un problema. David cayó en pecado. Y nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de no confiarnos en donde estamos espiritualmente. Tenemos que levantarnos cada día, hermanos, y estar dispuestos y listos para la batalla. Porque si nos ponemos cómodos, mi querido hermano, si no tenemos cuidado, si empezamos a mirar, hermanos, que Dios se mueve en nuestras vidas, si tenemos una vida espiritual donde todo está bien, todo marcha bien en casa, no hay problema en el matrimonio, no hay problema en la finanza, no hay problema con los hijos, hermanos, y comenzamos a decir, yo soy bien espiritualmente. No, la palabra de Dios dice que digamos, siervo inútil soy, porque lo que me has encomendado, eso ya lo hice, Señor, y debo decir, ya no sirvo para nada. Debo de levantarme cada día y decir, aquí estoy, Señor, lo que tú quieras hacer de mí, lo que quieras hacer de mi vida, yo estoy dispuesto, pero no debo dar marcha atrás, porque ir atrás, mi querido hermano, es ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. David se puso cómodo, es la verdad, hermanos. Y era el rey de Israel, y tal vez tenía derecho, hermanos, y tal vez sí es cierto, tal vez ya había peleado muchas batallas y ya había ganado muchas guerras. Pero te quiero decir, mi querido hermano, que las batallas que has ganado en el pasado no te garantizan la guerra del mañana.
Por eso no debemos descuidarnos. David se descuidó, mi querido. Muchos cristianos, muchas veces, hermanos, no tomamos las medidas contra un pecado pequeño y llegamos a creer o a pensar, yo tengo control de esto. Yo lo puedo controlar. Nadie se va a dar cuenta. David pensó que nadie se iba a dar cuenta. Nadie sabe. Pues ¿sabe qué, mi amado hermano? Dios sabe todas las cosas. Sí, hermano, por muy pequeño que sea el pecado, te va a consumir, te va a marcar, te va a destruir. Y ese es el propósito del enemigo. Por eso la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y sabe a quién va a devorar? A aquellos que se quedan dormidos en sus laureles. Aquellos que dicen, yo estoy bien. Eso lo puedo controlar. Ese pecado está bien, lo cometí, Dios me perdonó, pero ya está bien. No, mi querido hermano. Son las áreas de nuestra vida que debemos estar alertas. David se descuidó de esa área, hermanos. Y por no salir a la guerra, mi querido hermano, perdió. Y usted sabe y conoce la historia. Todo lo que tuvo que perder David por ese error. Fue una recuperación dolorosa y larga más. Debemos, como hijos de Dios, abrir los ojos espirituales, hermanos, y darnos cuenta que estamos en medio de una guerra. Que nuestra guerra, hermanos, aunque no es con carne ni con sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en los cielos, hermanos, es la guerra que usted y yo debemos de batallar todo el día espiritualmente. Para mi vida personal espiritual, para la vida de mi esposa, de su esposo, de sus hijos, de su casa. Es una batalla, hermanos. No nos podemos quedar tranquilos porque miramos que nada pasa, porque miramos que todo está bien. Mire, mi querido hermano, Satanás, hermanos, es lo que quiere, que la iglesia se quede tranquila, que no pase nada, que no crezca, que no haga evangelismo, que no haga predicación de palabra, que no reciba usted el mensaje, que salga de este lugar igual, hermanos, que no haga cambio en su vida, al fin que nada pasa. Hermano, algo va a suceder en los próximos días que te vas a dar cuenta que estás perdiendo mucho tú y tu familia. Tienes que asegurar la vida espiritual del futuro de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Denos cuenta, hermanos, en el mundo que estamos viviendo. Hay batallas, hermanos. Satanás quiere romper la comunión que quiere tener Dios con el hombre. Es la batalla que tenemos cada día. Por eso viene y te estorba y te dice, no necesitas orar, no necesitas buscar la presencia de Dios, no necesitas ir a la iglesia, no necesitas leer la Biblia. Porque te quiere tener en ese estado de adormecimiento, en ese estado, mi querido hermano, donde estés creyendo que todo está bien. Mientras, hermanos, la familia sufre. No desgastemos nuestras fuerzas, hermanos, volteando para atrás en cosas que no nos convienen. En cosas que se nos ha dicho una y otra vez desde aquí, hermanos, en cada mensaje, en cada estudio, que son dañinas para nuestra vida espiritual. Cosas que no nos benefician, cosas que no debemos de hacer. Debemos de tener cuidado, mi amado hermano, para no mirar para atrás. Porque cuando llegamos a creer que todo está bien como David, hermanos, que todo está tranquilo, que nada pasa, que tenemos control de algo, todo viene sobre nosotros. David se confió y cayó en pecado y falló a Dios. No nos confiemos, hermanos. No lleguemos a creer que estamos bien. Sí, estamos en una iglesia pequeña y aquí estamos a gusto, nos conocemos todos. No, hermano, necesitamos empezar a proclamar el nombre de Jesús para aquellos que tienen necesidad allá afuera, comiencen a venir a los pies de Cristo. Pero no vamos a ser dormidos tranquilos, hermanos, en la casa sin hacer nada, sin prepararnos, hermanos. ¿Cuántos estudios de Biblia se están levantando, hermanos? ¿Cuántas necesidades hay, hermanos, de ir y predicar, hermanos, si no lo queremos hacer porque estamos cómodos? Pues que es que el hermano Pérez lo tiene que hacer y que el hermano Bravo tiene que hacerlo. ¿Por qué? Yo me pregunto ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el título de pastor o de diácono aquí no sirve. No, son títulos, hermano. Aquí sirvemos qué tan dispuesto estás para servir a Dios.
¿Qué tanto avanzas hacia adelante, hermanos, pero no te regresas para atrás? Porque estamos como el pueblo de Dios, hermanos, cuando iba caminando en el desierto, añorando las ollas, decían, de carne, las ollas, las frutas y verduras. ¿Cuáles frutas y verduras? Y queriendo regresar allá donde Dios nos sacó, queriendo regresar atrás de donde el Señor nos sacó, de aquella vida de pecado que llevábamos, de aquella vida, hermanos, donde estábamos prisioneros, hermanos, donde no teníamos libertad, hermanos, donde todo lo que hacíamos y queríamos hacer, hermanos, el enemigo tenía control de eso. Ahora en Cristo, que nos da libertad, que nos ha salvado, que nos ha limpiado, seguimos insistiendo, hermanos, cada día que nos levantamos, queriendo voltear atrás, queriendo regresar atrás de donde el Señor nos sacó, donde éramos lastimados, donde éramos perseguidos, donde éramos afligidos. Llegamos a Cristo, nos dio libertad, nos dio amor, paz, nos dio sanidad, hermanos, y queremos regresar atrás. Miren, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, es perfecta, hermanos, y tiene un propósito, y el propósito es cambiar la vida del hombre. Sí es duro, hermanos, a veces. Sí, hermanos, duele a veces escuchar, hermanos, porque hay cosas en nuestras vidas que deben de cambiar. Hay cosas que debemos de dejar de hacer y de participar de ellas. No podemos seguir viviendo, hermanos, una vida como la cual vivíamos cuando estábamos sin Cristo. Una vida, hermanos, arrastrada por el pecado. Una vida, mi querido hermano, aleluya, arrastrada por el mundo, por las corrientes de ese mundo, por lo que el mundo quiere que tú vivas y entiendas, y que vivas de acuerdo a la filosofía humana, de acuerdo a lo que el mundo dice. No, mi querido hermano, tú ya fuiste cambiado, tú fuiste lavado por la sangre del Cordero. Tu vida debe ser diferente. No podemos vivir igual, hermano, pero siempre queriendo volver atrás, porque nos ponemos cómodos, hermanos. Miren, hermanos, David pecó ante Dios, pero dice la Biblia que se arrepintió. Fue al templo, pidió perdón, Dios lo restauró. Hermanos, él no fue desechado por su falta. Lea la historia. Dice el Salmo 51 que al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Tal vez haga cosas en nuestras vidas que tenemos años que andamos arrastrando con ellas, hermanos. Tráelas delante de la presencia de Dios. Déjalas delante de los pies de Cristo, porque el corazón contrito y humillado no despreciará el Señor, dice la palabra. David llegaba delante de Dios confiando que Dios lo iba a restaurar. David llegaba delante de Dios confiando que Dios lo iba a perdonar, pero David no cometía el mismo error. No quería regresar al mismo error, hermanos. Nosotros fuimos lavados por la sangre del Cordero, mi amado hermano. Y si nos arrepentimos, hermanos, Dios es fiel y justo para perdonarnos, dice la Biblia. Pero no permitamos caer en esa trampa, hermanos. Tengamos cuidado. Dios siempre nos pone sobre aviso. David pensó que no pasaba nada. David pensó que todo estaba bien. Y usted puede leer, hermanos, las consecuencias que tuvo que pagar. Fue muy triste y dolorosa su recuperación. Dios perdona, hermanos. Amén. Dios restaura. Amén. Pero tengamos cuidado de no voltear hacia atrás, mi querido, porque la caída será dolorosa. No piensen, hermanos, que la vida que estemos viviendo, hermanos, como no pasa nada, está bien. No pienses, joven, que porque estás yendo a ciertos lugares y haciendo ciertas cosas, como no pasa nada, está bien. En cualquier momento puede suceder algo. Llegamos a creer es que no pasa nada. Yo que Dios está de acuerdo con lo que estoy haciendo. El Señor Jesús, en una ocasión en el libro de Lucas capítulo 17, hablando, hermanos, a sus discípulos, dijo: acuérdense de la esposa de Lot. Esa fue una advertencia, hermano, que Jesús dio hace más de 2000 años. Y esa advertencia, hermanos, es el día de hoy tan importante como hace 2000 años. ¿A qué se refería el Señor? Porque miren, los judíos escuchaban o entendían lo que había pasado. Ellos conocían muy bien el relato, que mientras la familia de Lot huía de Sodoma y Gomorra, su esposa desobedeció a la orden de no mirar atrás y volteó y fue transformada en una estatua de sal.
Eso está en Génesis, lo hemos estado leyendo. Para nosotros los hijos de Dios, hermanos, esas palabras de Jesús son virales. No mires atrás. Jesús, hermanos, en una ocasión a un hombre que vino le dijo: Señor, yo quiero seguirte, pero antes de seguirte, ¿puedo ir a despedirme de mi familia? Y suena drástico porque Jesús le dijo: no. Jesucristo dijo: no, porque nadie que ha puesto la mano en el arado mira hacia atrás. Porque nadie que ha sido llamado a servir en un ministerio se puede dar el lujo, hermanos, de regresar atrás. No, mi querido hermano, no se puede. Sí, hermanos, tal vez tú creas que estás en una iglesia que para ti no significa nada. Tal vez estés en un grupo que sea muy pequeño para ti. Tal vez no sea la iglesia que has anhelado y añorado por años, pero el mismo llamamiento que tienes en una iglesia de 600 miembros, la tienes aquí porque fue dada por Dios. Y no le vas a dar cuenta a la iglesia de 600 miembros, ni a la iglesia de 40 miembros. Le vas a dar cuenta a Dios, porque Dios fue el que te llamó. Dios fue el que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Tú no tienes nada que ver con el pastor ni con el diácono, porque el llamado fue de Dios. Entonces no te puedes dar el lujo de decir: bueno, yo tengo un ministerio, pero me puedo dar mi escapadita por ahí. No, mi querido hermano. El Señor dijo: nadie que ha puesto la mano en el arado puede mirar atrás a las cosas que ha dejado atrás, porque si mira para atrás, esta persona no es apto para el reino de Dios. Difícil, ¿no, hermanos? Muchos creen que Jesús fue demasiado brusco, exigente con ese hombre, pero no, él sabía, hermanos, que la petición de ese hombre era solamente una excusa para no cumplir con su llamamiento, para no cumplir, mi querido hermano, con lo que Dios le había mandado, con su responsabilidad. Por eso es que el Señor lo compara con un lavador. El que pone la mano en el arado, el Señor no tiene el lujo de voltar para atrás. No solamente, hermanos, como David, que echó un vistazo así de rapidito. No importa si tiras el arado y volteas, hermanos. Es lo mismo, hermanos. Si te detienes, estás dañando tu trabajo, estás dañando tu obligación, estás dañando tu llamado. Puedes perder lo que Dios tiene para tu vida. No podemos, hermanos. No podemos darnos el lujo, mi querido hermano, de decir que nadie se va a dar cuenta. No miremos hacia atrás, hermano. Mirar atrás, hermanos, no es quedarse en el pasado, es analizar, es saber que todo lo que habíamos ya terminó. Y no es necesario, hermanos, seguir en el pecado, seguir relacionados con cosas que nos hacen daño. Más bien quiere decir, hermanos, que ya hemos sido librados de Jesús. No puedes seguir viviendo, hermanos, de lo que ha quedado atrás. No puedes seguir viviendo lo que pasó allá. No, hermano, no podemos, pero tampoco debemos de olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, dice. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, dijo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La realidad, hermanos, es que el reino de Dios requiere de obreros aptos, listos para el trabajo. No podemos estar coqueteando con el mundo, hermano. No podemos darnos el lujo de decir yo estoy bien y querer ser parte de un ministerio. Las cosas de Dios se toman en serio, hermanos. Las cosas de Dios son serias. El trabajo de Dios demanda, hermanos, que nos enfoquemos hacia adelante y no miremos atrás. Y quizás te estés preguntando, pero ¿por qué tiene de mano que de repente yo eche una mirada atrás?
Porque es allá atrás, mi querido hermano, donde se encuentra todo aquello que te perturba, todo aquello que te ata, todo aquello que te enfrena de que tomes el buen camino, todo aquello, hermanos, que te destruye, todo aquello, el pasado que te hace daño, las ambiciones personales, las comodidades, todo aquello que has deseado y batallado por años, que han arrasado tu vida hasta este punto, hermanos, que ya tienes 10, 15, 20 años caminando en el Señor y sigues batallando con lo mismo. Porque siempre que tienes la oportunidad, te das escapadita para atrás. El que pone su mano en el arado, dijo el Señor, y voltea para atrás, no es apto para el reino de Dios. Somos llamados, hermanos, a hacer la diferencia. Somos llamados, hermanos, a presentar a Jesús. Somos llamados a vivir una vida, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero, hermanos, si seguimos insistiendo en regresar a esas pequeñas cosas que nos marcan, que nos hacen daño, a esos pequeños pecados, hermanos, que nos marcan, hermanos, vamos a terminar, hermanos, lastimados, vamos a terminar heridos, no va a haber crecimiento en nuestras vidas, vamos a batallar, mi hermano, todo el tiempo que estemos en la iglesia. La fe, hermanos, no va a crecer, hermanos, el deseo de seguir adelante no va a crecer. Por eso va a haber momentos en tu vida que vas a decir, ¿iré o no iré? ¿Me involucraré en la iglesia o no me involucraré? La iglesia necesita de obreros que estén, hermanos, dispuestos a no voltear hacia atrás. Es que, hermanos, no podemos decir, hoy sí quiero y mañana no sé si quiera. David, hermanos, cometió un error muy grande. David cometió un error, mi querido hermano, de ponerse cómodo. Y quedó en la Biblia, hermanos, para que sí entendiéramos que en nuestra vida como cristianos, hermanos, nuestra lucha, nuestra batalla, hermanos, siempre va a ser contra el enemigo, contra las cosas que el enemigo traiga a nuestras vidas, y que debemos estar preparados para la batalla. No importa por más pequeña que sea, hermanos, no importa por más insignificante que sea, mi hermano, lo que venga a mi vida, yo siempre debo estar preparado para batallar contra aquello, para tener la victoria. Si tenemos a Jesús en nuestras vidas, hermanos, no hay nada que te pueda detener, hermanos. Si tienes a Jesús en tu vida, tú seguirás caminando adelante, pero es necesario que te decidas a no dar vuelta atrás. Por eso es que, hermanos, sin mirar atrás. Y yo sé, hermanos, que hay cosas que nos llaman la atención de este mundo. Yo sé que hay cosas, hermanos, que pasan entre nuestras familias, que queremos participar de aquello, pero ya no estamos en esa posición nosotros como hijos de Dios. Nosotros fuimos llamados, hermanos, a hacer la diferencia. Nosotros fuimos llamados, hermanos, a hacer luz para este mundo que está en tinieblas. Nosotros fuimos llamados, mi hermano, a hacer un testimonio vivo para aquel que necesita conocer a Cristo. Pero desafortunadamente, hermanos, muchas de las personas que nos conocen o que son familiares, hermanos, la única área que conocen nuestras vidas es aquella área oscura donde no ha habido luz. Porque no nos ha dado el tiempo, hermanos, de presentar a Jesucristo, que es vida. Porque nuestra forma de ser o de pensar, hermanos, en cuando tenemos la mínima oportunidad, hermanos, pues echamos un vistazo atrás. Y marcamos a aquellas personas que deberían de estar en Cristo. Marcamos a aquellas personas que necesitan ser salvos. Y muchas veces, hermanos, por nuestras decisiones causamos problemas. David dañó no solamente a su familia, David no solamente dañó la relación que tenía con Dios. Imagínense cómo quedó delante de aquel pueblo. ¿Sabe de quién era la esposa? Era de Urías. ¿Sabe quién era Urías, hermano? Usted sabe la historia. Era un hombre de su ejército, hermano, teniendo la posibilidad de agarrar, como le dijo el profeta, tanta oveja por allá, ¿por qué fuiste a agarrar esta, pues? Y así es el hombre, hermanos. El hombre, hermanos, así es, hermanos. El hombre, hermanos, sin Cristo, mi querido hermano, no mide consecuencias. El hombre sin Cristo, hermanos, no pone atención, mi querido, a lo que está haciendo. El hombre sin Cristo está cegado por el pecado de este mundo. Y su final, mi querido hermano, dice la Biblia, es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios quiere librarnos de ese dolor. Dios quiere sacarnos de ese estado donde estamos, hermanos. Pero para eso es necesario que dejemos de estar mirando hacia atrás.
¿Cómo puede ser posible, hermanos, que 3 meses vivamos una vida como cristianos en victoria y aleluya, y somos fieles al servicio y gloria a Dios, y en qué ayudo y qué hago, y échenme al demonio más grande que ahorita ando, pero sí, y tráiganme un muerto que lo resucito, pero al siguiente mes, hermano, no queremos ni venir a la iglesia? ¿Cómo es posible? Pues, o sea, ¿a qué Dios servimos, hermano? Yo entiendo de acuerdo a las escrituras, hermanos, que sirvo a un Dios vivo de poder. A un Dios, mi querido hermano, que sigue haciendo milagros, prodigios y maravillas. A un Dios, mi querido hermano, que no se quedó estancado en el Antiguo Testamento. A un Dios que se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso te digo, hermano, cuando alabes, alábale. Permite que su presencia se mueva delante de ti. Permite que su presencia descienda y llene tu vida. Que te llene de luz para cuando salgas de este lugar, la gente que esté en tinieblas pueda mirar la luz de Cristo que está en ti. El enemigo es mentiroso, hermanos. Es padre de toda mentira. El propósito de Satanás es venir a destruir, mi hermano, tu convicción que tienes en Dios. El propósito de Satanás es venir, hermanos, a destruir la relación que tienes con Cristo. Y como Él sabe y entiende, hermanos, que Dios no puede cohabitar donde hay pecado, Él va a tratar de traer a tu vida pecado, va a tratar de traer a tu vida excusas para que no sigas adelante. Sí, hermano. Hoy es más importante la reunión con la familia que la iglesia. Hoy es más importante el trabajo, mi querido, que venir a tener comunión con Cristo. No importa, hermanos, que la iglesia llegue a la hora que llegue. Dios no me va a regañar. Dios no te va a decir nada, hermanos. Al trabajo no llegas tarde porque dice un patrón que te va a regañar. O te van a dar un warning, un write-up, lo que tú le quieras llamar. Pero a la iglesia puedes darte el lujo de llegar a la hora que quieras. Qué falta de respeto, hermanos, de verdad. Qué falta de respeto para la casa del Señor. Nuestra convicción, hermanos, debe ser en Dios. Cuando tienes convicción, respondes al llamado. Pones tu mano en el arado. Comienzas a trabajar. No importa lo que te digan que es necesario hacer. No importa donde tengas que hacer, donde tengas que ir. Nada, hermanos, de lo que está atrás te llama la atención. Has entendido que tu llamamiento, mi querido hermano, es de parte de Dios. Has entendido que Dios quiere usar tu vida. Has entendido que tienes delante de ti un supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Que Jesús te ha llamado, hermanos, para hacer algo especial en tu vida. Mira, hermanos, David sirvió a Dios con todo su corazón. Pero hubo un momento donde tomó la triste decisión de mirar hacia atrás. Y fue mucho su dolor, fue mucho su sufrimiento, porque él volteó atrás. Sí, hermanos. No solo el voltear hacia atrás, mi amado hermano, no solo te marca a ti, sino que tristemente marca a los que están siguiendo tus pasos. Si tú tienes una vida, hermanos, cristiana ahí medio mediocre, porque la palabra, así va a ser la vida de tus hijos cristiana medio mediocre. Si tú vienes a la iglesia una vez por semana, tus hijos, Dios quiere vengan una vez por semana, si no, no van a venir. Porque es así. Usted lee la historia de David, hermanos, y se da cuenta de todo lo que pasó, hermanos, en su reino. Se destruyó, se cayó, hermanos. Hubo pérdida de familia, murieron sus hijos, se destruyó su matrimonio, hermanos, por ese pequeño pecado de mirar hacia atrás. Muchas veces no medimos las consecuencias simplemente por darle, hermanos, un deseo a la carne, por lo que la carne te pide. Voltear atrás, me queremos, es ir en contra de la voluntad de Dios. El profeta Jeremías en el capítulo 7:24 dijo al pueblo, y no oyeron, dice, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Si estamos tratando, hermanos, si estás tratando de volver atrás, quizás sientes que no tienes nada seguro, hermanos. Acuérdate, hermanos, que el mundo tampoco tenía nada. Te cagas en la iglesia que no tiene nada, allá tampoco tenía nada. Tampoco.
Y si no tienes nada en Cristo, hermanos, es porque no has querido. Las alegrías, hermanos, y los gozos y los placeres que te puede dar el mundo son pasajeros. No hay firmeza, no hay paz, no hay tranquilidad, ni el dinero, ni la salud, ni lo que posees te da la seguridad, mi querido hermano, en este mundo. Nada de lo que puedas acumular. El día que te mueras, nada te llevas. Nada. Pero cuando seguimos a Jesús, hermanos, cuando seguimos la palabra, hermanos, que nos promete vida, que nos promete, hermanos, gozo, que nos promete, hermanos, que tiene promesas para nuestras vidas, hermanos, independientemente de las circunstancias que vengan, mi querido hermano, cuando creemos a la palabra, vamos a comenzar a mirar, hermanos, brotar en nuestro ser, en nuestra vida, hermanos, el deseo de servir a Jesús, el deseo de servir a Cristo, de involucrarnos en la iglesia, porque hemos entendido, hermanos, que el voltear atrás da muerte, pero que mirar o poner mi vista hacia adelante da vida, y Jesús es el único que da vida, mi querido hermano. Pero eso debemos de permitir que llene Dios nuestros corazones cuando su presencia se esté moviendo. Pero no voltear atrás, no tomar la decisión, hermanos, de querer volver a Egipto. Vamos a ponernos de pie, hermanos. El Señor, hermanos, tiene promesas para su pueblo. Pero hay que abrir el corazón. Hay que pensar en aquellas pequeñas cosas, hermanos, que a través de los días me están robando, me están quitando. Tal vez son cosas, hermanos, que ya estoy tan acostumbrado a ellas que no me doy cuenta que me están robando la bendición de Dios. Cosas que estoy tan acostumbrado a vivir y hacer que están causando, hermanos, que yo pierda en el Señor, porque me están haciendo volver atrás.